Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Cristian Tetzpa y esto es el pre-show de Riot Volumen 17. El día de hoy me acompañan Iker Gamba y le damos la bienvenida a Rodrigo del Campo, quien será parte de nuestro equipo de comentaristas para Riot Volumen 17. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Cris, Iker, todos muy contento, feliz, ya quiero que sea la pelea, estamos a poquitos días. Ya quiero estar ahí pegadito a la jaula narrando, pegando gritos. Oye, qué emoción, nos vuelve a tocar trabajar juntos después de tantos años en los circuitos de artes marciales mixtas. No digas cuántos. No, sin trabajar. De conocernos 14. 14 años de conocernos, 14. Iker, tú todavía estabas en kindergarten. Tenía 10 años. Tenía 10 años, sí. Oye, bienvenido también, Iker. Gracias, Chris. Tu casa, ya sabes, como siempre, Riot. ¿Cómo estás ya previo a esta función? Tenemos función de lujo para el 27 de marzo. Pues primero que nada, muy contento de estar acompañado de ustedes, un equipazo de lujo. Yo crecí viéndolos, así que para mí es todo un honor estar con ustedes. Y la verdad es que se viene una gran cartelera, una gran pelea estelar, reemplazo del Power Solórzano contra el Vago de Oro por el título a 125 libras, así que tirote. Estamos emocionados justamente porque la cartelera de Riot Volumen 17 tendrá grandes combates. Ecuador contra México serán las peleas estelares, pero vamos a detenernos un poco en lo que sucedió en el primer evento de 2026 para Riot Volumen 16, porque además hubo presentación de lujo con el Riot Grappling Invitational. Rodrigo, tuviste la oportunidad de estar presente en Riot Volumen 16. ¿Cómo viste la pelea estelar entre Alejandro Hulk Sánchez, un peleador con mucha experiencia, quien enfrentó a Lionel Rojas? Bueno, número uno, me dio gusto ver que estaba lleno. Sí. Lleno. Ambientazo. Yo llegué a la segunda pelea, no encontraba ni dónde sentarme. Así de lleno estuvo. Eso me dio mucho gusto y obviamente pues el fin de semana muy conducivo. Por eso el fin de semana antes de que UFC peleara otra vez en México, ¿no? Hulk le hacía falta una victoria. Lo vi muy bien en forma. Leonel es un rival complicado, alguien que te puede noquear en algún momento, que tiene mucha pegada, pero el Hulk finalmente gana. Tenía un par de años casi sin ganar, le hacía faltita, ¿no? Y espero que ya eso sea esa victoria. El aliciente, ¿no? Después del top, las lecciones duras que se pelean en el top, pero ¿a cuántos peleadores que no hemos visto que pelean en el top, pierden en la primera pelea, se van y llega corto aviso? Uno de ellos es mexicano y fue campeón. Le pasó 2 veces. El Moreno igualito le pasó, entonces pues no se pierde nada, ¿no? Perdió en el top, salió del top, pero mientras empieza a agarrar una buena seguidilla, pues puede llegar la llamada en algún momento. No, luce bastante bien y como dicen, ambientazo el que tuvimos en Estudios Azteca, porque además hubo muchísimos peleadores de UFC, peleadores de otras promotoras. La verdad se vivió muy emocionante. Estuvo Daniel Selhuber, estuvo Manuel Loco Torres, Brian Surcher, quien también pues ha tenido una presencia importante dentro del MMA mexicano. Iker, ¿tú cómo viste esta pelea para Hulk Sánchez? Pues fue un gran performance, bien dice Rodrigo, venía de una mala racha, pero creo que regresó de manera perfecta, con Rosendo en su esquina, siguiendo el plan, la estrategia, buscando ese jab, buscando las tips, manteniéndose básico con su boxeo, con su técnica, pero muy efectivo, y creo que eso le dio la victoria que tanto necesitaba con esa mataleón, así que un performance redondito, muy bien. Y lo que mencionas de Rosendo, quiero detenerme en ese tema. Rosendo Sánchez, Rosendo Sánchez, personaje enorme del MMA. Enorme, porque además lo reconocemos muchos que seguimos el MMA mexicano desde hace mucho tiempo, porque fue coach de Caín Velázquez. Entonces hay mucha historia detrás. Ahora lo vemos otra vez tener protagonismo porque es coach de Imanol Rodríguez, quien debutó en UFC México en el evento pasado, y lo vemos en la esquina de Hulk Sánchez. Entonces otra vez agarrando ese protagonismo, porque además es un personaje, ¿verdad, Rodrigo? Tienen que ser viejos para acordarse, pero ¿saben qué es lo que extraño yo? Yo extraño a Daniel Cormier pegándole patadas en los videos, que era lo que pasaba antes. Daniel lo perseguía, le pegaba por patadas y lo mandaba al piso. No, Rosendo es un gran coach, es un muy buen coach de lucha, y de strike y de todo, pero para que gente como Daniel Cormier, ¿no? Un 2 veces olímpico, campeón en Strikeforce, doble campeón en UFC, para que vean como Caín Velázquez, para que vean como Luke Rojo, te escuchen de la manera que ellos escuchan a Rosendo y el caso que le hacen, pues te habla de la calidad que tienen como entrenador. Y como persona, pues por eso lo tienen todos los equipos, ¿no? Porque todo el mundo quiere a Rosendo, a todo el mundo ama a Rosendo, se está doblado de la risa todo el tiempo con Rosendo, y por eso le gusta todo el mundo está ahí. Y me da mucho gusto, ¿no? Que le está poniendo atención a los peleadores mexicanos. Sí, exactamente, es un gran personaje. También en esta función tuvimos cuadrangular de chicas y ya tenemos quienes van a disputar el primer cinturón de 115 libras amateur. Entonces se puso emocionante, hubo hasta careo. Iker, tú estuviste narrando esa pelea.
bueno, esas dos peleas. Las dos se ganan por decisión y mostraron mucha calidad las dos chicas. Muy buen grappling por parte tanto de Carelli como de Diana. Ambas se llevan la decisión de forma unánime. Muy buenos performances, tuvimos el careo. Y a mí lo que me gustó es también ver ese compañerismo, pero al mismo tiempo la competitividad que tenían ambas, ¿no? Al entrar a la jaula en ese careo diciendo, ok, sabemos que vamos a pelear en mayo, pero te respeto y admiro mucho tu trabajo, admiro mucho el performance que acabas de tener. Y creo que eso es lo padre también del ver a los amateurs en Riot, ese respeto, esa admiración que se tienen y que luego se traslade a una guerra dentro del octágono. Y que además son peleadores que van creciendo junto a Riot desde los primeros eventos hasta este momento, incluso cuando hacen el paso a pro. Entonces creo que eso también es lo bonito de la liga, que vas viendo como esa evolución, cómo van agregando pues todas las armas, todas las herramientas a sus estilos. Y el caso de Gibran Astudillo, quien defiende ese cinturón de 145 libras, pues es uno de ellos, ¿no? Ya tenemos campeón de peso pluma, digamos que en activo, porque era una historia complicada de narrar. Difícil. No, bueno, mira, en el caso de los amateurs, ya no te voy a incluir a ti, Cristian, porque que luego le digo que está vieja, pero en mis épocas, experimentada, en mis épocas los amateurs era en un deportivo, ¿no? En el Deportivo Miguel Hidalgo, en el plan sexenal, si les ponían un vinil en el, dejen ustedes colchoneta, si les ponían un vinil en el piso, era, ya les pusieron un vinil en el piso, ¿no? La verdad es que el tener amateurs en shows como Riot, donde número uno están con una organización formal, con un equipo de profesionales, en una jaula perfecta, con equipamiento perfecto, bajo las luces, con audiencia, con canción de salida, con buenos referees, con buenos jueces, con buenos médicos, no pasa en todo el mundo, ¿no? Y ahora lo que haces es eso. Puedes tener cinturones amateurs y, como dicen ustedes dos, tienes la escalerita, ¿no? Alguien que viste debutar en amateur y que de pronto te pelea 4, 5, 6 veces en Riot, agarra un cinturón amateur, sube al pro y a lo mejor te agarra después un cinturón pro, ¿no? Entonces, a mí me encanta mucho eso de lo que está haciendo Riot, cómo se está haciendo la escalerita completita. Y fíjate que eso es un tema constante en las entrevistas, porque ya cuando estás platicando con los ganadores, siempre te mencionan eso, como la experiencia que tienen por completo, o sea, van dominando poco a poco los nervios, porque evidentemente pues es un mundo que ellos empiezan a conocer, y el hecho de tener, digamos que la visión de cada una de las cosas, pues sí les hace llegar ya profesionales, pues con todo ese background, con esa confianza también, o sea, de ya presentarse en el público, de ya tener todas esas experiencias. Entonces, muy importante lo que está sucediendo con Riot, lo que pasó en el primer evento de 2026, y quiero detenerme también en lo que fue el Grappling Invitational, porque además tuvimos narradores de lujo, nos acompañó Regina Tarín, el coach Mike Linares, entonces estuvo nutrido de muchísima emoción. Hubo el primer Grand Prix, el ganador Juan Pablo Usma, quien se lleva 30,000 pelucholares. Pesos. Iba a decir dólares, pero no, fueron pesos. Bueno, si los pones Ojalá. Tú, a lo mejor, ¿no? Obviamente. Si los pones tú, pues tal Adolfo. vez. Iker, estuvo emocionante este Grand Prix, no pudiste estar presente esa noche, pero sé que estuviste al pendiente de todo lo que sucedió. ¿Cómo lo viste? La verdad, primero que nada, la producción del evento para mí fue fantástica. Creo que eso fue algo que realmente destacó muchísimo desde la introducción, cómo están formados todos, Adolfo, Sinner, el profe del mal con sus cintas negras. Para mí fue muy emotivo, fue muy padre ver eso. Y también los combates, ¿no? Las super fights, ver a Sinner contra Dan Moret, ex UFC, te habla del nivel que había en el Riot Grappling. Beto Panda, que también ha competido en Riot Fight League, uno de los mejores contendientes en 135 y 125 de la liga. Bolt, que también compitió con Samuel Cortés, la trilogía en Jiu-Jitsu. Entonces hubo varios momentos muy destacados, como dices, equipazo de lujo en la mesa de comentarios. Así que veremos qué sucede con el siguiente Invitational, porque habrá más noticias pronto. Sí, vimos lo mejor de lo mejor en este Grappling Ya diles Invitational. cuántos van a ser en el año. ¿Eh? Ya diles cuántos van a ser en el año. Van a ser 3, muchachos. Faltan 2, ¿eh? Faltan ¿Y yo 2. por qué estás Para que nos acompañen. No, pues estamos dando el secreto, es la primicia. Exacto. Para que nos acompañen, ¿no? Y lo que dice que es perfecto. 3 cinturones negros son los que lideran, ¿eh? Yo veo que les encanta a todo mundo hacer torneos de jiu-jitsu brasileño. ¿Dónde están los cinturones negros que los llevan, no? Y que hacen el matchmaking y que se fijan que todo esté bien hecho, que esté bien jueceado, que la superficie de competencia sea la adecuada, etcétera, 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 ¿no? Y al final, pues queda padre, ¿no? Que un día sea el Grappling Invitational, quitamos el tatami, metemos la jaula
y al otro día MMA. Sí, un fin de semana de mucha acción. Se pone interesante porque ya empezamos a tomar ese formato de grappling, MMA y armamos todo un fin de semana espectacular. La verdad es que yo... Vayan los 2 días, cuando sea así vayan los 2 días. Oye, yo hasta quiero ir ya de fan, o sea, yo voy a ir encubierta ya para el que sí. Yo no narro jiu-jitsu, entonces yo sí puedo ir ese de fan y al otro día voy a narrar. ¿Quién sabe? En una de esas toca. Bueno, está bien. Rodrigo, y como dices, vimos también la presencia de Antonio Sinner de León compitiendo en una de las Super Fights. Para ti, que tienes experiencia en todos los circuitos, ¿cómo ves el hecho de que incluso pues uno de los matchmakers esté compitiendo y lo haga en ese nivel, de esa manera, compitiendo pues ahora sí que al máximo? Es maravilloso, va a comprometer al profe del mal, que también compita a futuro, porque por favor. La verdad es que yo también lo quiero volver a ver a competir. Ya se subió el Sinner, ¿no? Que firme. Que pierde Cristian y se sube, Adolfo vamos a poner también a competir. No, al final del día, mira, tenemos como lo mejor de los dos mundos, ¿no? Gente que sabe del negocio, que sabe de poner peleas, que sabe de hacer funciones y que sabe de pelear. Exactamente. Porque luego por ahí hay mucho improvisado que le sabe a uno, le sabe al otro, no le sabe a todo y aquí se le sabe a todo, ¿no? Y entiendo eso ayuda mucho. No vamos a dar nombres, pero los nombres que sí vamos a dar, porque tenemos Meet and Greet para Riot Volumen 17, se va a poner interesante, compren sus boletos ya, los pueden comprar en riotfl.mx. Tenemos Meet and Greet y son 3 figuras de UFC. Iker, la exclusiva, por favor. Figurones, no son cualquier tipo de peleadores, son Regina Tarín, el Dr. V, David Martínez y por supuesto Adrián Luna, que viene la mejor pelea de la historia del Contender Series, el único en llevarse un bono $25,000. Hablamos de Ecuador, de la presencia que va a tener en volumen 17, Adrián Luna, ecuatoriano, entonces tenemos de verdad grandes peleadores, va a ser un eventazo el Meet and Greet, no se lo pierdan, por favor, riotfl.mx, compren sus boletos, no se pierdan del evento. Viernes 27 de marzo, vamos a una pausa y regresamos. Y regresamos porque tenemos mucha acción para Riot Volumen 17, viernes 27 de marzo, pelea coestelar y pelea estelar, es ya un clásico, Ecuador contra México, porque ha llegado mucha comunidad ecuatoriana a entrenar a Ciudad de México, y bueno, no solo a Ciudad de México, porque también a Tijuana, el caso de Michael Morales, sí, y la verdad es que lo han hecho bastante bien. Creo que ese estilo pues ya mezclado, ¿no?, entre ecuatorianos y mexicanos ha resultado explosivo. Vamos a analizar lo que será la pelea coestelar, porque tenemos a Emiliano Linares, quien regresa después de una victoria que tuvo en Riot Fight League para enfrentar a Luis Cerón, un peleador con mucha experiencia. Iker, has estado de cerca de Emiliano Linares y sabes de la calidad que tiene. Sí, es un peleador que, como ya hemos mencionado, fue campeón en budo 2 veces, disputó contrato en el Contender Series y ahora está aquí en casa en Riot Fight League en las 145 libras, pelea contra Luis el Dragón Cerón, que fue campeón en otra liga local aquí en México. Entonces va a ser una pelea muy interesante entre dos peleadores que son muy completos, que tienen una base sólida de jiu-jitsu, de boxeo. Yo creo que aquí va a ser muy interesante también ver el cambio de las guardias, porque Cerón es zurdo, Linares diestro, entonces también vamos a ver ahí un encontrón de pie. Vamos a ver qué pasa. Sí, mucha calidad en este combate. Rodrigo, ¿tú cómo lees a Emiliano Linares? Porque ya es un viejo conocido también en el MMA mexicano. Sí, muy conocido Emiliano. Alguien que le costó trabajo reponerse, ¿no? Tiene un bajón anímico después de la derrota en el Contender Series. Le ha costado trabajo regresar al nivel. Ya lo tiene de vuelta. Creo que tuvo que cambiar varias cosas en su entrenamiento. Lo ha hecho. Ahora entrenando en México le ha caído muy bien. No solo el entrenamiento, el entrenamiento más altura en Ecuador, pero aquí también. Pero creo que la compañía que tiene sus entrenamientos, ¿no? Lo ha centrado muy bien de cabeza y lo ha vuelto a meter de nuevo en una racha importante. A pesar de que Emiliano no tiene una experiencia importante y el Contender Series y lo que quieras, Luis tiene casi 10 peleas más de MMA, número 1. Y número 2, Luis, en la etapa donde era todavía más complicado, fue a pelear a muchos lugares del mundo. Él fue a pelear a Brasil en la época más dura de Jungle Fight. Por ahí 2015, 2016, cuando a ti te llevaban a pelear a Jungle Fight, Cristian, te ponía un vuelo que aterrizaba 2 horas antes del pesaje, sí, que tenías que cortar en el avión, que desde que llegabas al hotel todos se te iban encima y te gritaban que te tenías que morir. Son cosas por las que Emiliano no ha pasado como peleador y Luis sí, ¿no?
Entonces, tanto en la coestelar como en la estelar yo veo eso, ¿no? Hay una diferencia de experiencia que los dos ecuatorianos van a tener que sobreponernos si quieren ganar ese día. Sí, y creo que son justo el tipo de experiencias que se necesitan para empezar a crecer para los ambientes hostiles, o sea, porque no siempre vas a pelear en arenas amigables, donde el público te recibe bien, entonces creo que eso también cuenta, y Emiliano también se ha sabido ganar al público mexicano, por lo que ya platicamos, porque tienen un equipo sólido, porque además evento tras evento se ha hecho la comunidad más grande, y hablo también pues porque entrena al lado de Roberto Zambrano, han hecho muy buen clic, y estar en la misma cartelera va a hacer que esos estudios Azteca revienten de aficionados que quieren también ver a Roberto, al Vago de Oro, coronarse en esas 125 libras contra un rival tan complicado como lo es el Power Solórzano, que ha tenido rivales de muchísima calidad, hablando específicamente de Alessandro Costa, quien es parte de UFC, y hablando de Jorge Calvo, quien pues también fue campeón de Lux Fight League. ¿Cómo ves esta pelea? Sí, el campeón más longevo en la historia de Lux Fight League en la división del peso mosca, si no me equivoco. La verdad es que Power, justo tuve el placer de narrar su pelea en Monterrey hace un mes, y a pesar de que perdió contra el Jaguar Bravo, Power siempre es un peleador súper peligroso de pie, alguien que defiende muy bien los derribos, que tiene una base sólida de jiu-jitsu entrenando en anfibio, ¿no? Justamente con Irving, que es al que está reemplazando. Power viene con como este pique contra el Vago, ¿no? Como con estas ganas de demostrar que él puede ganarle de pie, que él puede ganarle en su propio juego. Y yo creo que eso puede hacer que la pelea sea muy interesante, porque el Vago, lo hemos visto aquí en Riot, es muy completo. Cada performance, cada pelea sigue mejorando, sigue evolucionando. Está entrenando con el doctor, con Linares precisamente, también su condicionamiento en Motion Fitness. Entonces es alguien que va a tener un gran reto enfrente, pero creo que, como bien mencionas, teniendo la experiencia que tiene, está listo para este tipo de retos, aún en corto aviso. Ahora que mencionas lo de David, a mí me llama mucho la atención ver la evolución que ha podido tener Roberto durante estos meses, porque justamente llegó al UFC Performance Institute, está haciendo sparring con toda la gente que está entrenando ahí, entonces me llama mucho la atención ver qué es lo que ha podido hacer, adecuando muchísimo los entrenamientos tanto en el gimnasio de Pancho Rosales, que ya sabemos que va muchísimo talento del boxeo mexicano, así como lo ha hecho en el PI. Entonces me llama la atención porque tuvo a un David Martínez, tuvo a toda la gente que estuvo acudiendo al PI durante la preparación para el evento de UFC en México, entonces hay que ver esa evolución. Tú has podido también seguir de cerca la carrera de Roberto. Yo, y se los voy a dar aquí porque quiero ver su reacción, se los voy a dar en la cámara central, ¿ok? ¿Qué vas a decir? Tengo miedo. Yo narré el debut profesional de MMA de Roberto. Ve. Wow. En Ecuador, en Naciones MMA, yo lo debuté. Ok. Yo lo debuté, entonces yo he visto toda la carrera en 2022. Okay. En 2022, en octubre de 2022, si no me equivoco. Allá en Ecuador, yo narré el debut profesional de Roberto. Roberto, que aparte me dio mucho gusto porque me saludó desde que llegué al hotel ese día. Me acuerdo que había volado toda la noche, estaba todo dormido en el lobby esperando que me dieran mi cuarto. Y llega un chico que llega y se me cuelga y me abraza. Y yo no entiendo ni qué está pasando. Yo no sé ni qué está. Y era Roberto, ¿no? Y desde ahí he tenido buena relación con Roberto, ¿no? Entonces me ha tocado verlo crecer desde ese debut, ¿no? Cuando deja el Muay Thai un poquito de lado, el que viene del Muay Thai, como muchos peleadores de Ecuador lo han hecho, ya han llegado al MMA, se empieza a dedicar más al MMA de fondo, eventualmente va a pelear en Estados Unidos, y hay una promotora que yo sé que yo también respetamos mucho, que es Tough Enough, que dejó de hacer puras peleas amateur y empezó a hacer peleas profesionales, y hace muy buenas peleas profesionales, la verdad es que hace carteleras muy interesantes, pierde por allá, se viene a México a entrenar, y cada vez lo vemos más crecido, ¿no? Promoción en la que se enfrenta, lo vemos más crecido. Y lo que dicen del Power, ¿no? Es la carrera, es el peleador de más experiencia por mucho en la carrera de Roberto, ¿no? Y por ahí hay otros nombres, ¿eh? Porque peleó con Janet Granados también. Con Alan Diosdado, que se retiró Alan, pero Alan en el momento que se retira joven del MMA, era de los mejores moscas del país, de los mejores moscas de Latinoamérica. Y el Power también peleó con Johnny Sherbatov. Johnny Sherbatov, parte del TOF. En el TOF en el que estuvo Brandon Moreno. Él era campeón ruso y se lo traen a ese TOF. Él también peleó con él, ¿no? Entonces, 2016 fue ese TOF. Entonces, el Power tiene 10 años o más peleando con la crema del peso mosca en Latinoamérica y con algunos del mundo, ¿no? Y eso es a lo que se enfrenta Roberto. Es realmente una pelea muy, muy interesante. No, y realmente la carrera que tiene es exitosa y las peleas que ha perdido pues han sido de campeonato, entonces no han sido retos fáciles. El Power Solórzano es un peleador que tiene mucha resistencia y que además ha encontrado ese poder de knockout. A mí me llama mucho la atención si va a ser un choque de striking. Yo creo que va a ser emocionante de principio a fin y no creo que llegue a la decisión. Entonces ese duelo Ecuador-México, tanto en estelar como en coestelar,
yo creo que promete muchísimo y me emociona. Así que espero que ustedes también. No, muy emocionado por estelar y coestelar. Ya sé. Vamos a un corte porque tenemos todavía mucho que platicar de lo que queda de la cartelera de Riot Volumen 17. Volvemos con más de la cartelera de Riot Volumen 17 porque tendremos uno de los regresos más esperados, porque Warco Sánchez, uno de los peleadores que fueron del semillero de Riot Fight League que pasó de amateur a profesional, va a tener su segundo combate pro dentro de esta cartelera Riot Volumen 17. Iker, tú tienes mucha información de esta pelea. Pues justo lo que dice Rodrigo, ¿no? Riot es esta plataforma que hace que los amateurs lleguen de una gran trayectoria amateur con las luces encima, con toda la atención a ser profesionales. Y Warcos va encaminado hacia la grandeza. La verdad es que su debut profesional fue espectacular, una gran pelea que tuvimos el placer de narrar en Riot Volumen 12. Entonces yo estoy muy emocionado de ver cómo ha evolucionado después de su debut profesional con esta segunda pelea. Todavía en este momento, cuando estamos grabando, están en búsqueda de su rival. Pero, sea quien sea, va a tener un gran reto enfrente porque Warco Sánchez es un peleador muy impredecible, sumamente unortodoxo, sobre todo con muchísimas herramientas. Entonces vamos a ver qué tal lo hace en esta segunda pelea profesional. Además es un peleador muy querido tanto por Riot como por toda la afición, o sea, porque como han podido verlo en varios eventos, pues se han encariñado con él. Es un peleador que tiene mucho carisma y busca pues empezar esa carrera profesional de una manera exitosa, así que esperemos a ver qué es lo que sucede con Warco Sánchez esta noche del viernes 27 de marzo. Rodrigo, cartelera amateur, ¿qué peleas te llaman la atención? Mira, a mí me encanta llegar temprano ahora me va a tocar nada, ¿no? Pero llegar temprano a Riot, ver los amateurs, ver que se rifen. La verdad es que siempre es muy divertido y hay mucha calidad. Frida López junto a Abril Villamil, que le tengo que preguntar a Abril si su mamá es fan de Abril Lavigne, porque es Abril con V. Entonces yo me imagino que sí. Es la primera pelea de la noche, es el debut de Abril, la segunda pelea de Frida. Frida ya debutó como profesional, perdió su debut como profesional. Y a veces a mí me gusta eso, ver al peleador que perdió temprano en la primera, en la segunda pelea, cómo entra el chip para la segunda, ¿no? Hay quien se pone demasiado nervioso y le cuesta trabajo, ¿no? Porque tengo que ganar, se siente forzado. Hay quien no, y lo hemos visto, ¿no? Hay peleadores que se relajan, digo, es amateur todavía, pero que pierden su primera pelea y luego no pierden 10 años. Sí, de ahí ¿no? ya Entonces, no... Jack de la Madalena fue un ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas? Perdió la primera, luego no perdió como en 10 años hasta que perdió el cinturón de UFC, ¿no? Sí. Entonces para mí siempre es muy interesante ver los que pierden tempranito, cómo llega esa reacción, ¿no? En segunda o tercera pelea y si puede venir una recuperación ahí. Sí, cómo es que empiezan pues justamente con esa evolución y dices, ok, o sea, si aprendiste muchísimo de esa derrota, entonces creo que son las experiencias las que hacen falta. Así que es una buena plataforma para que las chicas amateur crezcan, para que sepan lo que es estar en un circuito importante como lo es Riot. Y Iker, ¿tú qué pelea quieres ver? Yo la estelar de las preliminares de los amateur, porque tenemos un duelo de gigantes en la división del peso ligero. Rubén Lozoya contra Isamir del Ángel, dos de las 155 libras que miden más de 1,90 m, que tienen un alcance de más de 1,90 igual. Va a ser como ver a dos Danny Selhoovers en la jaula de Riot Fight League. Estoy muy emocionado de ver qué sucede porque ya sabemos quién es uno de los contendientes, nos lo dijo Sinner, para el cinturón, la Mano Negra. Va a disputar el cinturón y probablemente sea contra el ganador de este combate, así que veremos qué se da después de este duelo, pero sea quien sea va a ser un gran match. Que a Mano Negra le fue súper bien en su última pelea en Riot Volumen 16 y subió a la jaula, pidió ese cinturón y se lo van a dar. Entonces también es la importancia de pedir las cosas, lo que uno quiere se pide, se decreta, se exige y ahí está. Visualícenlo, ya voy a dar Decrétenlo. Yo había decretado volver a trabajar junto a Chris y miren, ahí está. ¿Cómo sucedió? que no se cumple? ¿Cómo que no se cumple? Poquitos meses después volvió a suceder. 6 años después. Pero volvió a suceder. Yo, la verdad, quiero ver el regreso de Brian Sol, uno de los talentos Riot, o sea, prácticamente toda su carrera ha sido en Riot Fight League. Va por su tercera victoria consecutiva. Quiero ver lo que va a hacer en contra de Carlos Martínez. Es uno de los grandes prospectos de 125 libras. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con Brian Sol, que pelea tras pelea va mostrando un poco más de su estilo. Un estilo en el que además ha mostrado mucha versatilidad, tiene mucha calidad tanto en el jiu-jitsu. Ya sabemos el talento que hay en Mictlán en esta disciplina. Y también ha mostrado poder de knockout. Así que no se lo pueden perder. Viernes 27 de marzo. Riot Fight League, busquen sus boletos en riotfl.mx,
viernes 27 de marzo. Tenemos mucho talento en la narración. Iker Gamba, Rodrigo del Campo y Eric Díaz. No se lo pierdan, se los estoy advirtiendo de una vez. Chicos, muchas gracias por acompañarme. Hombre, gracias a ti, Chris, Rodrigo, bienvenido al equipo, muchas gracias por estar con nosotros, gracias a todo el equipo de producción, a Eric, que no lo ven ahorita en cámaras, pero siempre está con nosotros, aunque no esté aquí frente a la cámara, siempre está con nosotros. Omnipresente. Así es, así que compren sus boletos en riotfl.mx, no se van a querer perder de Riot Volumen 17, definitivamente quizás la cartelera más histórica que ha tenido la liga hasta el momento, título inaugural de las 125 libras, segundo intento para el Vago de Oro de lograr este campeonato y para el Power de quizás hacer historia en corto aviso, así que por favor compren sus boletos. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos, gracias a Adolfo, gracias a todo el team de Riot por la bienvenida. Yo estoy muy emocionado de estar con ustedes el viernes 27 de marzo en Estudios Azteca. Entren a la página para comprar los últimos boletos, donde nos vamos a poner a tirar Fes de la Victoria, por decirlo de manera suave. Yo estoy muy emocionada, la verdad, por esta cartelera Riot Volumen 17 y no olviden comprar sus boletos riotfl.mx y además agradecemos a todos nuestros patrocinadores porque sin ellos nada de esto sería posible. Joner One, Doctora Shotla, Ropu Grill, Recio y Street Kids. No se lo pierdan, viernes 27 de marzo y síganos en todas las redes sociales como Riot Fight League. Nos vemos a la próxima.